Bienvenidos al podcast de TechUp. En este espacio de conversación y reflexión, exploramos juntos los acontecimientos globales actuales, mundo cripto y financiero y todo lo que necesitas saber. Puedes apoyar este proyecto a través de PayPal o con criptomonedas, dejando una contribución en Bitcoin, Ethereum o, si lo prefieres, Solana. Puedes encontrar los enlaces y direcciones en la descripción. Encuéntranos en tu plataforma favorita: Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, TuneIn Radio o YouTube. Estamos en casi todas las plataformas. Comparte nuestro podcast con tus amigos. Muchas gracias por esa introducción. Bueno, imaginemos la siguiente situación para arrancar nuestro análisis exhaustivo de hoy. Estalla una crisis militar a nivel global y resulta que es un sábado por la tarde. Claro, el peor momento posible para los mercados. Exacto. El mundo entero entra en pánico, las noticias no dejan de fluir en tiempo real, pero, los mercados financieros tradicionales están completamente cerrados. Totalmente inoperativos, sí. Hoy vamos a desgranar cómo ese, fin de semana ciego acaba de cambiar las reglas del juego para siempre. Porque los choques geopolíticos ya no solo reescriben los manuales de guerra. No, desde luego que no. Están alterando el ecosistema cripto, los mercados energéticos y la forma en que los estados intentan mantener el control. Y todo esto en tiempo real. Es un escenario fascinante, la verdad. Si buscamos el hilo conductor de nuestra exploración a fondo de hoy, indiscutiblemente es la tensión extrema que se está viviendo entre dos fuerzas completamente opuestas. A ver, explícanos eso un poco más. Pues, por un lado, observamos la centralización del poder estatal. Un Estado que intenta afianzar su control mediante la fuerza militar pura y, regulaciones asfixiantes. Ya. Y por el otro lado, presenciamos una huida masiva, casi acelerada, del capital hacia ecosistemas descentralizados. Ecosistemas que no duermen, ¿verdad? Exacto. Entornos que operan bajo reglas matemáticas y que, francamente, ignoran por completo los horarios de oficina o si es sábado o domingo. Madre mía. Bueno, empecemos mapeando este tablero geopolítico porque los datos que nos llegan a 20 días del inicio de la escalada en Oriente Medio parecen sacados de una película de ciencia ficción. Sí, pero con consecuencias macroeconómicas muy reales. Totalmente. Para no abrumar a nuestra audiencia con demasiados números, vamos a centrarnos en 3 cifras clave. La administración de Estados Unidos ha reportado ataques sobre más de 7.000 objetivos en territorio iraní. 7.000 objetivos, es una barbaridad logística. Es una locura. Y además se han destruido aproximadamente 120 embarcaciones. Y el coste estimado, fíjate en esto, ya roza los 200.000 millones de dólares. Es una cifra astronómica para tan poco tiempo. Lo que resulta crucial entender aquí, no solo el gasto o el armamento. Claro, desde el punto de vista táctico, los reportes destacan el uso de aviones A-10 operando para cazar lanchas y apoyados por helicópteros Apache. Sí, pero el objetivo económico subyacente es lo vital. Este despliegue masivo busca desmantelar la red logística y la capacidad de proyección de poder de la región. O sea, no se quedan solo en atacar bases militares. Exacto. El impacto va directo a la yugular energética del planeta. Va directo a la infraestructura crítica, sin duda. De hecho, las fuerzas de defensa de Israel han ejecutado operaciones en el mar Caspio, destruyendo astilleros y corbetas. Un movimiento muy audaz, sí. Pero el golpe de gracia ha sido el ataque al inmenso campo de gas de South Pars. Claro. Y la respuesta a algo así no se iba a hacer esperar. Para nada. Vimos un contraataque directo contra la mayor planta de gas natural licuado en Qatar. Y como guinda de todo este caos logístico, los informes indican que un caza F-350 de Estados Unidos tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia tras recibir fuego antiaéreo. Bueno, antes de profundizar en cómo reacciona el dinero a la destrucción de estas infraestructuras, creo que es el momento oportuno para hacer una aclaración vital para nuestra audiencia. Me parece perfecto. Adelante. A lo largo de este análisis exhaustivo, vamos a mencionar posturas de líderes políticos. Por ejemplo, Donald Trump, quien ha hablado sobre destruir la isla de Karg, o ha llegado a comparar la falta de aviso a los aliados con Pearl Harbor. Sí, declaraciones muy altisonantes. También citaremos a Benjamin Netanyahu o al secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth. Y es importante aclarar nuestra postura. Así es. Queremos dejar meridianamente claro para quienes nos escuchan que abordamos estos datos desde una perspectiva estrictamente analítica y estratégica. Exactamente. O sea, no estamos tomando partido, ni emitiendo juicios de valor, ni respaldando en modo alguno las narrativas, acciones o declaraciones de ninguna de las figuras políticas que acabamos de mencionar. Nuestro objetivo es, pura y exclusivamente, desgranar los datos extraídos para comprender el impacto macroeconómico y financiero de todo esto. Reales, porque el impacto inmediato ha sido brutal.
brutal es quedarse corto. Al interrumpirse las instalaciones que procesan gas en el Golfo Pérsico, el precio del gas en Europa experimentó un salto vertical. ¿De cuánto estamos hablando? De más de un 23%. De golpe. El Banco Central Europeo, ante esta presión inflacionaria repentina, pues se ha visto forzado a mantener las tasas de interés en el 2%. Claro, no les queda otra opción. Pero a la vez han tenido que recortar drásticamente la perspectiva de crecimiento de la eurozona, bajándola al 0,9%. Y aquí es donde presenciamos una maniobra financiera fascinante por parte de Estados Unidos. Sí, lo del Tesoro de Estados Unidos es digno de estudio. Totalmente. Para evitar un colapso global de precios de la energía, el secretario del Tesoro ha sugerido levantar temporalmente las sanciones a unos 140 millones de barriles de crudo iraní. Barriles que actualmente están, digamos, flotando en buques en el mar, ¿no? Eso es, solo para estabilizar los mercados por un par de semanas. Esto es sumamente interesante y creo que requiere una pausa. Ya no podemos usar la vieja metáfora del Jenga para explicar la geopolítica, esa donde sacas una pieza y se cae la torre. Ya no sirve, ¿no? El mercado energético global actual se parece más a un sistema hidráulico complejo y de altísima presión. O sea, si decides aplastar una tubería en Oriente Medio mediante un ataque militar, la presión tiene que salir por algún lado. Exacto. Y terminar reventando las válvulas de los precios, por ejemplo, en Europa. Exactamente. Y en contraposición a esa narrativa de dominación bélica total que solemos escuchar, surge una paradoja económica brillante y casi contradictoria. A ver, explícanos esa paradoja. Pues que un bloque intenta asfixiar militarmente a un país, destruyendo su infraestructura, pero al mismo tiempo necesita liberar el petróleo sancionado de ese mismo adversario para que sus propios mercados no colapsen. Es la máxima expresión de la interdependencia global. Es decir, no puedes destruir al proveedor de energía de tu enemigo sin encarecer casi instantáneamente la energía de tus propios aliados. Es un callejón sin salida. Totalmente. Y esta disrupción en la oferta física de materias primas nos lleva de lleno al segundo gran paradigma que analizamos hoy, que es la disrupción en los mecanismos de comercio. Y aquí es donde la historia da un giro espectacular. Como mencionamos al principio de nuestra exploración, la escalada bélica ocurrió durante el fin de semana. El peor momento para las finanzas convencionales. Claro. Para quien opera en finanzas tradicionales, el fin de semana es el equivalente a, no sé, estar encerrado en una habitación oscura sin teléfono móvil. Incomunicado total. Mercados como el CME, que es la Bolsa de Derivados de Chicago, estaban cerrados a cal y canto. Los inversores institucionales veían cómo el mundo ardía, literalmente, por la televisión. Sabían que el precio del petróleo iba a explotar en cuanto abrieran los mercados el lunes. Exacto. Pero tenían las manos atadas. No podían hacer absolutamente nada. Y esa parálisis institucional fue el catalizador perfecto para una migración histórica, una huida hacia las finanzas descentralizadas. Cuéntanos, ¿cómo fue ese flujo de capital? Pues al estar cerrado el CME, los datos que tenemos muestran que una aluvión de capital proveniente además de inversores tradicionales que normalmente no tocan las criptomonedas ni con un palo. Sí, gente de traje y corbata. Exacto. Todo ese capital migró hacia la plataforma descentralizada Hyperliquid. Buscaban un refugio y, sobre todo, buscaban liquidez inmediata para operar contratos perpetuos de petróleo las 24 horas del día. Operar el contrato CL-USDC sin importar que fuera domingo de madrugada. Eso es. Esta plataforma, que opera sin un servidor central, alcanzó unos volúmenes de 1.700 millones de dólares diarios. ¡Qué barbaridad! Y llegó a los 300 millones en interés abierto. Espera, detengámonos ahí un segundo para asegurar que toda nuestra audiencia sigue el concepto técnico. Cuando hablamos de interés abierto, para quien no está familiarizado con la jerga financiera, básicamente nos referimos al número total de contratos que están activos y no se han liquidado, ¿verdad? Lo has definido a la perfección. O sea, es una forma de medir cuánto dinero real está apostando la gente y manteniendo esas posiciones vivas en el mercado en ese momento exacto. Exactamente. Es un termómetro clarísimo del compromiso del capital. Tener 300 millones de dólares en interés abierto en un entorno descentralizado durante un fin de semana. No es poca broma. Para nada. Demuestra que no son solo pequeños inversores experimentando desde su casa. Es capital pesado buscando ejecución urgente. Claro, ballenas moviendo el mercado. Lo revolucionario de estos ecosistemas, conocidos como DEX, es doble. Primero, su arquitectura de libros de órdenes en cadena.
Que no dependen de Wall Street. Exacto. A diferencia de un mercado tradicional que depende de servidores centralizados e intermediarios que, tienen que irse a dormir o librar los fines de semana. Lógico. Un DEX ejecuta las operaciones matemáticamente a través de contratos inteligentes. Y segundo, que esto es clave, permiten la autogestión. El famoso not your keys, not your coins. Así es. El inversor nunca, en ningún momento, entrega la custodia de su dinero a la plataforma. La analogía que se me ocurre es muy clara. Cerrar los mercados convencionales los fines de semana en medio de una guerra mundial es como si el departamento de bomberos decidiera tomarse el sábado y el domingo libres durante un incendio forestal masivo. ¿Una negligencia total desde el punto de vista del inversor? Totalmente. Naturalmente, la gente va a correr a buscar sus propias mangueras para apagar el fuego. A pesar de ello, yo te planteo la pregunta difícil desde el lado macroeconómico. Dispara. ¿Es esta huida hacia las plataformas descentralizadas un verdadero cambio de paradigma permanente en la arquitectura financiera o estamos viendo simplemente una reacción de pánico temporal provocada por el cierre del CME? Es una gran pregunta. Los volúmenes y la infraestructura que se está construyendo actualmente sugieren que esto va mucho más allá de un simple pánico de fin de semana. O sea que han venido para quedarse. Sin duda. Cuando un gestor de fondos de alto nivel descubre que puede obtener ejecución instantánea y sin riesgo de contraparte un domingo por la tarde, ya no hay marcha atrás. Es muy difícil que quiera volver a depender del horario de oficina de un banco tradicional. Sin embargo, no debemos pensar que todo el ecosistema digital está de fiesta ahora mismo. Hay una dicotomía brutal en los datos. Bueno, antes de sumergirnos en esa dicotomía y explorar el colapso del volumen en las llamadas altcoins, queremos hacer una breve pausa. Recordamos amistosamente a nuestra audiencia que están escuchando el podcast de Tech Up. Así es. Para quienes disfrutan de nuestro contenido y desean respaldar este tipo de investigación, pueden apoyar el proyecto a través de PayPal o realizando aportes directos en criptomonedas. Aceptamos contribuciones en Bitcoin, Ethereum o Solana. Todos los enlaces y métodos de apoyo están detallados en la descripción del contenido. Bien, retomando la lectura del mercado. El contraste que mencionaba hace un momento es fascinante. ¿Sí? Cuéntanos sobre esa caída. Mientras plataformas como Hyperliquid baten récords operando derivados de materias primas, el sector de las altcoins, es decir, todas esas criptomonedas alternativas a Bitcoin, está sufriendo una auténtica hemorragia de liquidez. ¿Hasta qué punto? Pues mira, si observamos los datos del gigante Binance, el volumen de operaciones cayó en marzo a unos paupérrimos 7.7 mil millones de dólares diarios. ¡Madre mía! Para ponerlo en perspectiva para quien nos escucha, hace apenas unos meses hablábamos de volúmenes que oscilaban entre los 40 y 50 mil millones. Es una caída monumental, o sea, un desplome en toda regla. Básicamente, el apetito por el riesgo ha desaparecido del mapa financiero. Totalmente. El índice, que mide la conocida temporada de altcoins, está estancado en apenas 47 puntos. La gente tiene miedo. Mucho. El capital está aterrado frente a la incertidumbre geopolítica. Busca el refugio más sólido dentro del entorno digital, anclándose fuertemente en Bitcoin. Claro, el oro digital. Y aquí entra precisamente la comparación inevitable de Bitcoin frente al oro tradicional. Los analistas se fijan ahora en indicadores técnicos clásicos como el RSI y el MACD. ¿Y qué nos dicen esos indicadores? Pues que se encuentran en mínimos históricos. El RSI, por ejemplo, llegó a tocar el nivel de 21 antes de intentar un leve rebote hacia la zona de 33. Vale, hagamos otra traducción rápida para el público general que no mira gráficas todos los días. Cuando mencionas que el RSI, el índice de fuerza relativa, cae a 21, podemos imaginarlo como una banda elástica que se ha estirado al máximo hacia abajo. Es una buena imagen visual. Indica que un activo está extremadamente sobrevendido, lo que sugiere que la presión de venta se ha agotado por completo y que en teoría debería venir un rebote violento hacia arriba, como soltar esa banda elástica de golpe. Es una metáfora muy precisa, sí. Históricamente, lecturas tan extremas en estos osciladores suelen marcar el fondo absoluto de un ciclo bajista. O sea, el momento de comprar. No obstante, y esto es muy importante, este análisis técnico tiene un gran asterisco. ¿Cuál? Solo será válido si Bitcoin logra mantener su estructura técnica y defiende el soporte crítico,
un soporte que se sitúa ahora mismo entre los 68.000 y los 70.000 dólares. Claro, si perdemos ese nivel... Si ese piso cede, los indicadores históricos dejan de ser fiables y entramos en territorio desconocido. Y mientras el capital rota rápidamente hacia activos refugio, las empresas que proveen servicios en este sector, las que están centralizadas, están tomando medidas de supervivencia verdaderamente agresivas. Sí, corporativamente está siendo un baño de sangre. Los datos nos detallan el caso de la plataforma Gemini, y las cifras son francamente de infarto. Lograron registrar el mejor trimestre de los últimos 3 años, con ingresos por 60,3 millones de dólares. Que suena muy bien en titular. Suena genial, pero la otra cara de la balanza nos muestra unas pérdidas anuales asombrosas de 585 millones de dólares. Es insostenible. Totalmente. ¿Cómo evita una corporación este desangre financiero? Pues con recortes quirúrgicos. Han despedido al 30% de su plantilla a nivel global y han abandonado operaciones completas tanto en Europa como en Australia. Han replegado velas totalmente. Pero el dato que verdaderamente cambia las reglas del juego es tecnológico. Presta atención. Actualmente, el 40% de los cambios y escrituras en su código de programación está siendo ejecutado exclusivamente por inteligencia artificial. Fíjate, casi la mitad del código. Y el objetivo declarado de la directiva es llegar al 100%. Quieren eliminar al programador humano de esa ecuación. Y es vital entender cómo funciona esto a nivel interno. No se trata de un simple corrector ortográfico avanzado para programadores. No es el Clippy de los años 90. Para nada. La inteligencia artificial en estas firmas no solo escribe líneas de código, actúa como un auténtico ejército incansable de desarrolladores junior. Que no piden vacaciones ni cobran horas extras. Exacto. Audita contratos inteligentes en busca de vulnerabilidades de seguridad en tiempo récord, optimiza la ejecución de transacciones y despliega actualizaciones rutinarias bajo la supervisión de, un puñado de ingenieros humanos. Una eficiencia brutal. Reduce los costes operativos a una fracción de lo que costaría mantener grandes oficinas llenas de programadores. Ahora, con esta estructura mucho más esbelta, Gemini planea pivotar su modelo de negocio hacia los lucrativos mercados de predicción en Estados Unidos. Es una estrategia corporativa que me recuerda a la decisión de despedir a la tripulación humana de un inmenso buque mercante en medio de un huracán de categoría 5 y sustituirla por sistemas automatizados simplemente para aligerar la carga y evitar el hundimiento. Una medida desesperada pero efectiva. Salvas la estructura del barco, pero pierdes el factor humano por completo. Y esto me lleva a cuestionar la lectura puramente técnica que hacíamos antes. Aún así, yo te pregunto. Dime. Con plataformas automatizándose para no quebrar, con guerras activas destruyendo plantas de gas y aleterando la macroeconomía en cuestión de horas, ¿es prudente que un inversor confíe su capital a indicadores como el RSI o el MACD para intentar predecir el suelo de Bitcoin? Es una advertencia muy legítima. Los indicadores técnicos son, en esencia, espejos retrovisores. Te dicen dónde has estado, no dónde vas. Exactamente. Reflejan el comportamiento matemático del pasado y asumen siempre condiciones normales de mercado. Por muy sobrevendido que esté un activo según el RSI, una gráfica no puede predecir el lanzamiento de un misil balístico un domingo de madrugada. Ni una crisis diplomática. Ni la imposición de una sanción gubernamental sorpresa. Y hablando precisamente de las acciones impredecibles de los estados, debemos observar con lupa cómo los gobiernos están endureciendo su maquinaria de control. Totalmente de acuerdo. Entramos en la fase de lo que yo llamo la asfixia estatal. Un término muy adecuado. Mientras vemos que el capital huye hacia redes sin horarios e inteligencias artificiales para minimizar riesgos humanos, las naciones están respondiendo cerrando el puño con una fuerza inusitada. Sí, la presión regulatoria es brutal ahora mismo. El nivel de severidad no tiene precedentes, y un caso paradigmático desde el ámbito puramente civil se observa en El Salvador. Los reportes que manejamos indican la creación de un nuevo delito tipificado en su Código Penal, específicamente el artículo 344-A. ¿Y qué establece exactamente esa reforma? Esta reforma establece la condena a cadena perpetua por el simple hecho de pertenecer a pandillas. Pero lo verdaderamente llamativo, desde el punto de vista de la ingeniería legal, es que la ley exige 40 años de presión de cumplimiento efectivo antes de que el individuo pueda siquiera solicitar una revisión para optar a una libertad controlada. 40 años sin posibilidad de revisión. Así es. Se crea así un estatus penal completamente diferenciado de los delitos comunes. Y, de nuevo, como es imperativo en nuestro formato de análisis, aclaramos explícitamente a nuestra audiencia que abordamos estas políticas de seguridad de El Salvador de manera estrictamente neutral y objetiva. Por supuesto.
Nos basamos rigurosamente en la lectura de los datos legislativos extraídos de nuestras fuentes, sin emitir ningún juicio moral o de valor. No estamos ni a favor ni en contra de la dureza de estas medidas penales. Nuestro enfoque es puramente analítico respecto a la expansión del poder coercitivo del Estado. Clarísimo. Es la manifestación definitiva del monopolio de la fuerza estatal en el mundo físico. Y si extrapolamos esa misma filosofía de control absoluto y de tolerancia cero desde la seguridad pública hacia la seguridad financiera, el panorama global resulta asfixiante para la innovación. Danos un ejemplo de esa asfixia financiera. Pues observemos a Canadá. Su agencia de inteligencia financiera, FINTRAC, operando bajo el paraguas de la Ley C12, procedió a revocar de un plumazo 23 licencias operativas a empresas de servicios de criptomonedas. ¿En cuánto tiempo? En un solo día. 23 empresas cerradas en 24 horas. Increíble. Y en lo que va del año, la cifra asciende a 50 licencias canceladas. Están expulsando del mercado a empresas legítimas por el simple hecho de no poder cumplir con normativas de reporte burocrático que son inasumibles para una startup. ¿Es una limpieza del tablero regulatorio? Paralelamente, en Sudamérica, las autoridades fiscales de Paraguay, la DNIT, han cruzado una línea roja gigantesca en términos de privacidad. Sí, lo de Paraguay es un caso de estudio sobre la privacidad. Están exigiendo a las empresas del sector datos técnicos extremadamente sensibles, como las direcciones exactas de los monederos digitales y los hashes de las operaciones. Para el oyente que se pregunte por qué exigir un hash es algo tan controvertido, debemos explicarlo de forma sencilla. Entregar el hash y las direcciones de tus monederos al gobierno no es como entregar, digamos, un recibo de compra del supermercado. No, va mucho más allá. Es el equivalente tecnológico a entregarle al Estado un libro mayor transparente e inmutable, donde pueden ver no solo esa transacción en concreto, sino absolutamente todo el dinero que has recibido en tu vida, de quién lo has recibido y hacia dónde lo envías. En tiempo real y para siempre. Exacto. Es la destrucción total, absoluta, del secreto financiero. Es una intromisión sin precedentes en la privacidad del individuo. Y la consecuencia directa de esta exigencia draconiana en Paraguay ha sido un éxodo masivo. Claro, nadie quiere operar bajo esas condiciones. Las empresas mineras y los operadores de capital están empacando sus servidores, literalmente, y migrando hacia jurisdicciones más amigables. ¿A dónde se están yendo? Paradójicamente, hacia lugares como El Salvador o Panamá, que ofrecen marcos normativos más claros para el capital digital. Fíjate, toda esta sobreregulación implacable me recuerda a un pescador frustrado que, en su afán por atrapar a un par de peces venenosos, decide abandonar la red y lanzar cartuchos de dinamita directamente al lago. Una imagen potente. Por supuesto, va a neutralizar a los malos actores, pero en el proceso aniquila todo el ecosistema legítimo, asfixia a las empresas honestas que simplemente no tienen los recursos legales o económicos para cumplir con demandas tan opresivas. Las ahogan en burocracia. Y esto nos lleva a una reflexión crítica final sobre estas decisiones gubernamentales. Por el contrario a lo que rezan los comunicados oficiales llenos de palabras como transparencia y seguridad, no está consiguiendo el Estado exactamente el efecto inverso. Es una posibilidad muy real. Al aplicar una presión tan aplastante, en lugar de regular y ordenar el mercado, termina empujando a los innovadores, al capital institucional y a los usuarios comunes hacia las sombras de las finanzas no reguladas. O directamente hacia el exilio económico, buscando otros países. Esa es la cruda realidad. Y esa es la gran paradoja regulatoria de nuestro tiempo. Si damos un paso atrás y unimos todas las piezas de este inmenso rompecabezas que hemos desmontado en la sesión de hoy, lo que verdaderamente estamos presenciando es la colisión histórica de dos grandes placas tectónicas. A ver, resúmenos esas dos fuerzas. Por una parte, tenemos a los estados y a la arquitectura financiera tradicional empleando la máxima fuerza bruta analógica. O sea, lanzando operaciones militares, manipulando artificialmente el flujo de barriles de petróleo, revocando licencias comerciales masivamente y aprobando legislaciones de cadena perpetua. Exactamente. El poder físico en su máxima expresión. Y por otra parte, en clara contraposición a todo eso, vemos la consolidación de un sistema completamente fluido, intangible y descentralizado. Un sistema que no pueden bombardear ni arrestar. Un ecosistema donde plataformas matemáticas operan sin descanso las 24 horas del día para evitar censuras,
donde la inteligencia artificial reemplaza al humano para esquivar la quiebra corporativa y donde el capital cruza fronteras a la velocidad de la luz buscando refugio de esa misma asfixia estatal. Es, digamos, el choque definitivo entre el poder de coerción tradicional y el poder inmutable del código informático. Totalmente. Y esto nos deja con una idea provocadora, algo para que nuestra audiencia medite profundamente una vez que termine nuestro análisis de hoy. Si los estados conservan el poder absoluto en el mundo físico, o sea, pueden bloquear estrechos marítimos con portaaviones, confiscar servidores físicos, arrestar a directivos y cancelar licencias con un simple sello de tinta, pero las redes descentralizadas se basan puramente en algoritmos matemáticos que nunca duermen. Algoritmos que carecen de una sede central que pueda ser clausurada y que no necesitan pedir permiso a ningún burócrata para ejecutar una transacción. Exacto. Entonces la pregunta es, ¿cuál de estos dos modelos diametralmente opuestos terminará dictando realmente la forma en que nos organizaremos como sociedad civil, económica y política a lo largo de la próxima década? Esa es, sin lugar a dudas, la pregunta fundamental que definirá nuestra era y el destino de los mercados globales. El pulso definitivo. Una pregunta que quedará abierta para quien nos escucha. Y con esta profunda reflexión tecnológica y geopolítica, concluimos nuestra exploración a fondo de hoy. Queremos recordarles por última vez que este ha sido el podcast de Tech Up. Así es, ha sido un verdadero placer. Agradecemos infinitamente su tiempo, atención y compañía. Les invitamos con entusiasmo a compartir este contenido con sus colegas y amigos para que la información alcance a más mentes curiosas. Y recuerden que pueden apoyar el proyecto. De manera muy sencilla mediante PayPal, o si lo prefieren, a través del envío de aportes en criptomonedas, ya sea utilizando Bitcoin, Ethereum o Solana. Todas las formas de apoyo, direcciones y enlaces detallados aparecen en la descripción del contenido. Ha sido un placer acompañarles. Hasta nuestro próximo análisis. Hasta la próxima.